¿Tienes diarrea? Antes de tomar cualquier pastilla, hay algo que debes hacer primero, y no es lo que la mayoría piensa. Después de eso, sí, hay medicamentos de venta libre que pueden ayudarte a sentirte mejor más rápido. Pero no todos sirven para lo mismo, y algunos pueden ser contraproducentes según el caso. En este video te cuento cuál es ese primer paso, qué medicamentos existen, y, lo más importante, cuándo no debes tomarlos, y cuándo ir directo al médico. Quédate, porque esto te puede ahorrar una mala noche o algo peor. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste dudas sobre qué medicamento tomar para la diarrea? Vamos a resolverlas juntos. Antes de hablar de medicamentos, algo clave, la diarrea hace que pierdas agua y sales minerales. Eso es lo que realmente te debilita. Por eso, el primer medicamento, y el más importante, son las sales de rehidratación oral. Se consiguen en farmacias sin receta, en sobres para disolver en agua. Ayudan a reponer líquidos y electrolitos de forma equilibrada, mucho mejor que el agua sola o las bebidas azucaradas. Un detalle simple, pero muy importante, toma el líquido a sorbos pequeños y seguidos, no de golpe. Beber mucha cantidad de una sola vez puede provocar náuseas, o incluso activar el reflejo de ir al baño otra vez. Ir de a poco es más efectivo. Ahora sí, veamos los medicamentos de venta libre más usados. Primero, la loperamida. Es el más conocido. Actúa reduciendo el movimiento intestinal, por lo que las deposiciones son menos frecuentes. Las dosis orientativas que suelen indicarse en el prospecto para adultos son las siguientes: una dosis inicial, seguida de una dosis más pequeña después de cada deposición líquida, sin superar la dosis máxima diaria indicada en el envase. Esto es fundamental, porque tomar de más puede causar complicaciones serias. Importante. No se recomienda si hay fiebre alta, sangre en las heces, o sospecha de infección bacteriana grave. Tampoco en niños pequeños sin indicación médica. Segundo, la diosmectita, también conocida como esmectita. Es un compuesto que actúa recubriendo la mucosa intestinal, y ayudando a absorber toxinas y exceso de líquido. Se usa mucho también en niños, siempre bajo la dosis que indique el prospecto o el pediatra. Tercero, los probióticos, como el Saccharomyces boulardii o ciertos lactobacillus. No curan la diarrea de forma inmediata, pero hay evidencia de que pueden ayudar a acortar su duración en algunos casos, especialmente en diarreas asociadas a antibióticos, o de origen infeccioso leve. También existen otras opciones, como el racecadotrilo. Funciona distinto a la loperamida. En vez de frenar el movimiento intestinal, reduce la cantidad de líquido que el intestino pierde. Su disponibilidad como venta libre varía según el país, así que en algunos lugares necesitarás receta. Como siempre, consulta en tu farmacia qué opciones tienes disponibles. Ahora, una aclaración que quiero que te lleves clara. Las dosis que existen en los prospectos son orientativas. La dosis real que te conviene depende de tu edad, tu peso, si tienes otras enfermedades, y si tomas otros medicamentos que puedan interactuar. Siempre lee el prospecto. Y ante cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico. Ellos conocen tu historial, y pueden orientarte mejor que cualquier video. ¿Y los medicamentos con receta? A veces el médico puede recetar otro tipo de tratamiento, como los siguientes. Antibióticos, pero solo si se confirma, o se sospecha fuertemente, una infección bacteriana específica. No sirven para cualquier diarrea, y usarlos sin necesidad puede ser perjudicial. Antiespasmódicos, que ayudan a aliviar los cólicos o el dolor abdominal asociado. Estos no se automedican, los indica el médico según cada caso, tras evaluar los síntomas, y a veces, con análisis previos. Vamos con un mito muy común. Mito: si tengo diarrea, mejor no como nada en todo el día. Realidad: no es necesario dejar de comer por completo. Se recomienda evitar comidas muy grasosas o irritantes, pero mantener una alimentación suave, como arroz,
banana o pollo hervido, por ejemplo, ayuda a que el cuerpo se recupere mejor. Ayunar por completo no acelera la mejoría, y sí puede debilitarte más, especialmente en personas mayores. Ahora, algunos errores frecuentes que quizás no sabías. Error 1. Tomar loperamida cuando hay fiebre alta o sangre en las heces. Esto puede empeorar una infección, al retener las bacterias o toxinas en el intestino. Error 2. Pensar que más dosis es mejor. Superar la dosis máxima indicada no acelera la mejoría, y se aumenta el riesgo de efectos adversos. Error 3. No hidratarse porque ya se tomó la pastilla. El medicamento ayuda con el síntoma, pero la hidratación sigue siendo esencial. Error 4. Automedicarse con antibióticos por las dudas. Sin indicación médica, puede ser inútil o incluso contraproducente. Es momento de ir al médico o a urgencias si hay alguna de estas señales. Sangre en las heces. Fiebre alta persistente. Signos de deshidratación, como mucha sed, boca seca, mareos, u orinar muy poco. Diarrea que dura más de 2 o 3 días sin mejorar. Y si se trata de bebés, niños pequeños, personas mayores o embarazadas, hay que consultar más rápido, sin esperar. Recapitulando, hidratación primero, medicamentos de venta libre como apoyo según el caso, siempre respetando el prospecto, y consulta médica si hay dudas o señales de alarma. Esta información es general, y no reemplaza la valoración de un profesional de la salud, que es quien mejor puede indicarte qué es lo adecuado para ti. Y recuerda, cuidarte no es exagerar, es prestar atención. Si algo no se siente bien, o tienes dudas, no dudes en consultar. Siempre es mejor preguntar de más, que arrepentirse después. Si te sirvió este video, suscríbete para más contenido de salud explicado de forma simple y confiable. Y si quieres, te dejo por aquí un video sobre cómo prevenir la deshidratación en casa. Cuídate mucho, y nos vemos en el próximo video.